Muy bien, hablemos hoy entonces sobre la fuerza electromotriz y un poquitito de generadores. De hecho, no entra generadores en sí como tal, porque esto después viene. Un poquito llega. En sí, la parte de generadores no entra, pero sí entra la parte de fuerza electromotriz. Bueno, dice, las baterías y las pilas son dispositivos destinados a mantener una diferencia de potencial entre dos puntos a los cuales están conectados y tiene como función básica aumentar la energía potencial de las cargas que lo atraviesan. Esos dispositivos se denominan fuentes de fuerza electromotriz. En una pila, por ejemplo, la energía resultante de las reacciones químicas que ocurren en su interior es utilizada para la realización de un trabajo sobre las cargas, haciendo que ellas adquieran un potencial mayor y consecuentemente la capacidad de suministrar energía eléctrica. Generador es un dispositivo en el cual la energía química, mecánica o de cualquier otra naturaleza se transforma en energía eléctrica. ¿Cómo nosotros le llamamos a esto en química? No le llamamos generador. Es más, anteayer no dimos esto. Dispositivo en el cual la energía química, mecánica o de cualquier naturaleza se transforma en energía eléctrica. ¿Cómo se llama? Al menos si se trata de en líquidos, en una disolución acuosa. Mira, ¿cómo se llama el proceso? Ahí está, esa sería la pregunta. ¿Cómo se llama el proceso? Electrólisis. ¿Está? ¿Sí? Ahora, el dispositivo que almacena justamente eso es un generador. ¿Sí? Un generador. Y fíjate que no precisamente de elementos químicos puede suceder esto. Un generador, el generador común que normalmente cuando se va la luz, ¿verdad? qué sé yo, empresas o personas pudientes que compran, porque es caro, el generador es muy caro, creo que el más barato está 8 millones. ¿Qué es lo que hace el generador? Justamente genera energía, ¿verdad? Energía eléctrica, pero ¿cómo? ¿Por qué proceso? Justamente por un proceso químico en este caso. Pero es diferente a lo que nosotros vimos anteayer. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el proceso? Justamente es la combustión. ¿Sí? ¿Similar a qué? Similar a los motores justamente de móviles, de vehículos, de motos, ¿verdad? Combustión. Combustión justamente de qué? La quema de combustible. ¿Sí? En este caso de la nafta, o lo que sea, ¿verdad? Está justamente la nafta, que es un hidrocarburo, ¿verdad? También pasa por un proceso químico y eso genera, en cierto modo, energía eléctrica. ¿Está? Bueno. Fuerza electromotriz, dice, se define como fuerza electromotriz de un generador a la relación que existe entre el trabajo realizado para transportar, dice, una carga delta Q de un polo a otro de un generador. A la fuerza electromotriz se le representa con la letra E. ¿Está? Importante esto, no es lo mismo que energía. Fuerza electromotriz representamos con la letra E. ¿Y a qué es igual? Dice la relación entre trabajo
la carga que transporta. ¿Sí? Entonces decimos fuerza electromotriz, por sus siglas FEM, se denomina como el trabajo. Trabajo nosotros lo reproducimos como W, ¿verdad? Lo representamos como W, ¿sí? Sobre la variación de la carga. Trabajo es algo que se mide en joules en el sistema internacional. Y la carga en coulomb. Joules sobre coulomb, ¿a qué es igual? Fíjate en qué está medido. En volts. ¿Sí? En volts también. ¿Está? Así como la diferencia de potencia. Bueno, considerando el intervalo del tiempo delta t del desplazamiento de las cargas, se tiende, o sea, si nosotros agarramos y dividimos cada uno de los términos entre un tiempo dado, que vamos a tener, nos dice que la fuerza electromotriz va a ser igual a esto, delta Q sobre delta tiempo, ¿sí? Agarramos, hacemos extremo por extremo, dividido medio por medio. Lo que vamos a tener es que la fuerza electromotriz, a ver, trabajo por tiempo o trabajo sobre tiempo, no es ni necesario hacer la multiplicación entre extremo por extremo y medio con medio. Trabajo sobre tiempo es potencia, ¿verdad? Potencia. Y fíjate, carga sobre tiempo era igual a la corriente, a la intensidad de la corriente, ¿verdad? La carga sobre el tiempo, aparte de ser, ¿verdad? Aparte de la relación que tiene con la resistencia y el voltaje. Pero esa es otra fórmula, vamos a decirle, de la corriente, que es la carga en un cierto tiempo. Ahí está. Entonces también vos podés definir a la fuerza electromotriz como la potencia en una intensidad de la corriente. Sabemos que la potencia se mide en ¿qué? Se mide en watts, ¿verdad? En el sistema internacional. Y la corriente en ampere, ¿verdad? También watts sobre ampere es lo mismo que volts. Ahí está. Otra relación dada. Entonces tenemos la fórmula de la fuerza electromotriz. Ecuación del generador. Dice, cuando la corriente eléctrica atraviesa el generador, ella lo hace a través de conductores, claro, que también oponen cierta resistencia a su paso. A esa resistencia se la denomina resistencia interna, R del generador. Por lo tanto, no toda la energía eléctrica que el generador suministra se entrega al circuito externo. Pues una parte es consumida dentro del circuito, siendo disipada en forma de calor, dice. Lo cual es cierto. ¿Por qué te digo esto? Anteriormente en una de las empresas que llegué a trabajar tenía su generador. Y ustedes saben, el generador normalmente no se deja dentro de vamos a decirle, dentro del lugar en donde vos querés que tenga luz. Se deja normalmente afuera. ¿Por qué? Primeramente por el ruidazo que hace. Y segundo, justamente porque genera mucho calor. ¿Sí? Genera mucho calor. Estar cerca de ahí, que ya entraba con el generador, que ya esté trabajando, genera mucho calor. ¿Y eso por qué? Justamente porque parte de esa energía que produce, esa energía eléctrica que produce, se disipa, dice, a través de una resistencia. O sea, no deja pasar toda la corriente, sino que deja también un poquitito estancada. Hay una cierta oposición a la corriente, que vendría a ser una resistencia interna que está dentro del generador. Y esa resistencia, ¿qué genera, verdad? Genera que no pase todos los electrones, vamos a decirle, dentro del conductor,
¿sí? Dentro de los cables que van a venir, van a hacer prender para las luces, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdate que justamente esto en la primera, vamos a decir, en la primera parte de electrodinámica estuvimos hablando de esto, el efecto Joule. Que cuando los electrones pasan por una resistencia, vamos a decirle que genera calor dado, ¿verdad? Genera calor. Justamente una de las aplicaciones es la placa eléctrica, ¿verdad? La placa que tiene adentro resistencias, ¿sí? Y eso genera calor, vamos a decirle, calor, ¿verdad? Entonces, lo mismo también sucede en un generador. Hay una pequeña resistencia adentro que hace que se oponga, no pase toda la corriente, sino que queda un poquitito, y eso que genera calor. Por lo tanto, el generador también disipa energía a través de calor. ¿Está? Acá tenemos circuitos. Dice en los circuitos en que la resistencia interna del generador se tiene en cuenta, su representación dada es. Fijémonos. Tenemos el punto A y el punto B, ¿verdad? Donde acá tenemos nuestra fuerza electromotriz que genera justamente nuestro generador, ¿sí? Tenemos vamos a decirle, nuestro voltaje, nuestra diferencia de potencia, nuestra tensión, ¿verdad? Esto, sabemos que si tenemos una batería, siempre tiene polos, un polo positivo y un polo negativo, ¿no? El polo positivo y el polo negativo, ¿verdad? Entonces, fijémonos que dentro de este generador, ¿sí?, hay una pequeña resistencia que está acá, ¿sí? Se le llama R chica nomás. Entonces, esta sería la representación dada de nuestro circuito dentro de un generador, que es esta U, nuestro voltaje, ¿no? Todo el voltaje, donde va a pasar nuestra corriente. Acá está una I, donde por acá pasa. Entonces viene acá, viene positivo, pasa por todo esto y llega al negativo nuevamente. Haciendo, dice, el balanceo energético de un generador en la unidad de tiempo, se tiene el esquema de sus potencias, dice. Entonces tenemos acá, no se nota qué significa eso, porque dice el libro lo muestra todo. No se nota, tenemos una potencia, una potencia de entrada, pasa por el generador y esto genera dos tipos de potencia. Entonces, ya pillé qué es. La potencia total es potencia total, esto es potencia disipada, potencia útil. Vamos a decir de otra manera de ver esto en forma eléctrica ya. La potencia total pasa por un generador, entonces eso se disipa. Hay una potencia disipada y una potencia que es la que va a utilizar para generar la energía en este caso. Entonces la potencia total, ¿a qué es igual? A la potencia útil más la potencia disipada. Eso sabemos nosotros, pero ya por dinámica ya lo habíamos estudiado. Donde PT dice es igual a la energía, dice, o sea, es la potencia total suministrada por el generador, dice. Donde PU, que es U por I, dice, es la potencia útil suministrada al circuito externo, y PD, que sería la potencia disipada por el generador. Fíjate que acá uno tiene su movimiento nuevo. Fíjense. O sea, la potencia total, ¿a qué es igual? Esto salió acá, ¿verdad? Sabemos que E es igual a potencia sobre corriente, ¿verdad? Entonces acá sacamos que la potencia es igual a la fuerza electromotriz por la corriente. E por I, ¿verdad? Acá tenemos
tenemos la potencia útil, y esta es la potencia eléctrica, cosa que ya dimos también. Nosotros hablamos ya de la potencia eléctrica, la potencia útil. Entonces la potencia útil, o la potencia utilizada, la potencia eléctrica, es igual a ¿qué? Al voltaje por la corriente, ¿sí? U por I. Y tenemos también la fórmula de potencia disipada, que es igual, dice, a la resistencia interna por la corriente al cuadrado. Importante esta formulita. ¿Estamos? Son fórmulas. Sustituyendo, dice, todos esos valores en la ecuación 1, la que tenemos acá, vamos a tener lo siguiente, dice, que vendría a ser una ecuación característica del generador, que te dice que es igual al voltaje, igual a la fuerza electromotriz, menos la resistencia por la corriente. Reemplazando todos estos valores en nuestra fórmula de potencia total, que es potencia útil más disipada. Que justamente que está acá. Bueno, dice, cuando no hay movimiento de las cargas por el generador, esto es corriente igual a cero. Se tiene U igual a E. O sea que cuando no hay movimiento de carga, directamente el voltaje o la tensión es igual a la fuerza electromotriz. Por eso que la fuerza electromotriz también se mide en volts. ¿Sí? Porque la mayoría de las veces van a igualarse las tensiones, la diferencia de potencial, con la fuerza electromotriz. ¿Estamos? Rendimiento de un generador. El rendimiento eléctrico de un generador está dado por la relación, dice, entre la potencia útil al circuito externo y su potencia total generada. Esto nosotros sabemos. Esto dinámicamente es la misma fórmula de rendimiento, potencia útil sobre potencia total. Bueno, como rendimiento es potencia útil sobre potencia total, yo tengo la potencia útil que es U por I y la potencia total que sería E por I. ¿Qué se van a ir ahí? La I con la I te va a quedar U sobre E. Como el que tenemos acá. Entonces, el rendimiento de un generador se define directamente como la diferencia de potencial o el voltaje sobre la fuerza electromotriz. ¿Está? Entonces, tenemos ahí otra formulita. Acuérdate que el rendimiento es adimensional y normalmente esto tenemos que multiplicar por el 100% para tener un valor en porcentaje. ¿Está? Corriente de cortocircuito. Bueno, dice, si se conectan los dos terminales de un generador por un hilo de resistencia nula, se dice que el generador está en corto, pues toda la energía que produce se disipa por él mismo. Y vamos a tener esta parte de cortocircuito. Que creo que la semana pasada estuvimos hablando un poquitito de las asociaciones mixtas. Bueno, ¿qué dice? Si se conectan ambos terminales, tenemos terminal A y terminal B, ¿verdad? De este generador. Acuérdate que terminal A, o tu cable positivo, debería de correr por todo esto para llegar al negativo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate que acá está una resistencia normal y esta es la resistencia interna, ¿verdad? ¿Qué pasa si en vez de hacer pasar toda la corriente en todo tu circuito, nosotros agarramos y ponemos, como se dice, un puente? Puenteamos, ¿verdad? En electricidad, o normalmente los electricistas te dicen, vamos a puentear. En realidad lo que hace es hacer un cortocircuito. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Directamente ponemos un cable que haga que no pase la corriente en todo tu circuito, sino que directamente pase de acá a acá. ¿Sí? Entonces, al unir los dos, vamos a decirle los dos cables, es como tener así, fíjense, tenemos una batería.
positivo, negativo. ¿Qué pasa si acá tenemos este positivo y este también tiene negativo? Agarramos y unimos. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir un cortocircuito. Ocurre un cortocircuito cuando unimos los polos, ¿sí? de un mismo circuito, unimos los polos de ambos. Ahí ocurre un cortocircuito. Entonces, también esto ocurre en el generador, ¿sí? Si nosotros unimos ambos polos a través de un cable, entonces el generador también está en un cortocircuito. ¿Y qué pasa de esa energía que sale? Vamos a decir, lo que sale, al final se disipa todo. ¿Sí? Se disipa todo. Realmente es un poco difícil explicarle porque esto, en teoría, tendríamos que tener nuestro material, tendríamos que estar como un laboratorio de electricidad, porque esto se nota mejor en un laboratorio. ¿Sí? Entonces, la idea para ustedes debería ser sencilla. Cuando un circuito es tan corto, cuando se unen o se puentean a través de un cable, ambos polos, ¿sí? Ambos polos de los terminales. ¿Está? No hacen todo el recorrido del circuito, sino que, vamos a decirle, entre ellos directamente se tocan los polos. ¿Está? Entonces ahí ocurre un cortocircuito. Bueno, dice, en ese caso, la tensión entre sus terminales es nula, dice, U va a ser igual a 0. Y la corriente correspondiente es la más intensa posible y se llama corriente de cortocircuito. Y lo llama ICC. ¿Sí? Normalmente la representación simbólica de cortocircuito es CC. Su valor, dice, para ese cortocircuito está dado por U, que sabemos que es E menos R por I por la fórmula anterior, por la ecuación anterior. Y como la U es igual a 0, entonces 0 va a ser igual a E menos R por I de la corriente en cortocircuito. Entonces esto pasamos hacia este lado. En signo positivo tenemos que la corriente en cortocircuito aquí es igual a E sobre la resistencia interna. ¿Está? Entonces, esta fórmula, esta ecuación, corresponde a ¿qué? A la corriente en cortocircuito. ¿Está? Corriente en cortocircuito, perdón, aquí es igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia interna. ¿Está? Vamos a tener un problema de aplicación, un ejemplo. Dice, en el circuito de la figura, ¿te puedo borrar? ¿O no? ¿Sí? El hecho que ya está el libro de un pueden usar, puedo usar y copiar, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta, porque estas son fórmulas, ¿sí? No le hacen caso, pero en realidad son fórmulas. Bueno, dice el problema de aplicación. En el circuito de la figura, un generador de fuerza electromotriz 8 volts con un ohm de resistencia interna se conecta a un resistor de 3 ohm. ¿Ok? Tenemos entonces nuestro esquema. Nuestro nudo A, nuestro nudo B. ¿Sí? Entonces la corriente va a pasar por este circuito. Ajá. Tenemos la resistencia interna, que es la R chica, un ohm, y la resistencia normal, que es la de 3 ohm. ¿Sí? Y la fuerza electromotriz es 8 volts. Bueno, determine, dice, la diferencia potencial entre las terminales A y B del generador, y después nos dice el rendimiento del generador. Bien. ¿A qué es igual, en este caso, la diferencia de potencial? Diferencia de potencial es la U. ¿Sí?
La U, ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la corriente, ¿verdad? Eso es igual. ¿Sí? Bueno, tenemos la corriente. ¿Tenemos o no? No hay, ¿verdad? No hay corriente. O no nos muestra al menos en el estado físico. ¿Sí? ¿Se puede hallar? ¿Cuáles son las fórmulas de corriente? ¿A qué es igual? Voltaje sobre resistencia. Tenemos este. En realidad no. En realidad no. Este ya. U sobre R en realidad. O sea, no tenemos la resistencia ahí, o sea, la resistencia total sí tenemos, que es el de 3 ohms. La R grande. Pero no tenemos la U, que eso es lo que nos pide luego. Ahora, si hacemos lo siguiente, si en vez de I ponemos U sobre R, vamos a tener de esta manera: U es igual a E menos R por U sobre R, ¿verdad? Tendríamos de esta manera. Y acá tenemos todos los valores, o sea, al menos estos valores sí tenemos. ¿Sí? A ver, nos quedaría de esta manera. Tenemos la fuerza electromotriz, que es 8 volts, la resistencia interna, que es 1 ohm, la U, que es lo que queremos también, y la R, que es 3 ohm, ¿verdad? Entonces, al final me va a quedar así: U es igual a 8 menos U sobre 3. ¿Sí? Pasamos esto hacia este lado. U más U sobre 3. Tienen su calculadora en mano. Quiero que me vean, por favor, cuánto es el valor. 1 más 1 tercio. 4 tercios. 4 tercios U es igual a 8, entonces U va a ser igual a 8 dividido 4 tercios. 6. 6 volts, entonces la diferencia de potencia. Veamos si está aquí. A ver. Sí, 6 volts. ¿Viste? Salió. Está. Nos pide el rendimiento del generador. El rendimiento, ¿a qué es igual? Al simplificar, ¿a qué te va a quedar? Te quedaría U sobre E o E sobre U. ¿Ah? A ver, veamos. Acá está nuestra formulita. U sobre E. ¿Está? U sobre E. Tenemos la U, sí, 6. Tenemos la E, era 8, ¿verdad? Y esto, si queremos un porcentaje, multiplicamos por el 100, ¿verdad? Al final el rendimiento nos queda, ¿cuánto? 75%. Eso sería el rendimiento. Vamos, sí, 75%. ¿Está? O 0,75 si que lo multiplicamos por el 100. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Murete? Sí, murete. Último, ley de Pauli. Considerando el circuito simple constituido por un generador y un resistor, con las características que se indican en la figura, similar a lo que vimos hace rato. Un poquitito más, ¿no? Ahí. Tenemos nuestro nudo A, nudo B, ¿verdad? En donde por acá pasa una corriente, ¿sí? Sale del punto positivo, debe pasar por la resistencia interna, da toda esta vuelta, pasa por la resistencia del resistor y después llega al punto marcado, por decirlo, ¿verdad? La tensión U entre los terminales A y B del generador vale U, que es igual
fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la corriente, ¿verdad? O sea que acá ya tenemos. Pero esa tensión es la suministrada al circuito externo de esto. Por lo tanto, es la tensión a la que está sometido el resistor. Entonces, U a qué es igual a resistencia por corriente. La resistencia R por la corriente. Cosa que tenemos acá. Y por R es U, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos esto. Vamos a poner I por R es igual a E menos R por I. Al final, pasamos a seguir sumando. Vamos a tener que la fuerza electromotriz es igual a I por R más resistencia interna por la corriente. Sacamos factor común la corriente. Tenemos que la fuerza electromotriz es igual a la corriente por la resistencia externa más la resistencia interna. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Al final, podemos sacar que la corriente, ¿a qué va a ser igual? La corriente va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la suma de las resistencias existentes. O sea, la resistencia externa más la resistencia interna que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, de acá sacamos la ley de Ohm-Pauliet. ¿Sí? ¿Por qué es ley de Ohm? Porque sabemos que la ley de Ohm es la ¿verdad? Pero relacionado ya con los generadores dados. ¿Sí? Problema de aplicación. Dice: un generador de fuerza electromotriz igual a 20 volts y 1 ohm de resistencia interna es conectado directamente a un resistor de 4 ohms. Determine la intensidad de la corriente del circuito. Sencillo. Bueno, no es necesario hacer tu dibujo, o sea, no te muestro el dibujo, pero puedes hacerlo para tener más o menos un esquema, ¿verdad? Si no quieres hacer, no hagas. Tenés la E, que vale 20 volts. ¿Qué más tenés? La R chica o la resistencia interna, que vale 1 ohm. Tenés la R grande, que vale 4 ohm. Y te pide la I. Entonces, directamente por la fórmula o la ecuación de Ohm-Pauliet sería E sobre R más R. Entonces, I va a ser igual a 20 sobre 4 más 1, 5, ¿verdad? 20 dividido 5, 4 amperes. 4 amperes sería la corriente de la mano. Entonces, sencillito. ¿Tiene ejercicios? Sí, tiene ejercicios. Acá los problemas propuestos. Mano a la hora, en una sola maniobra. 434, página 434 del libro Buongiorno, problemas propuestos. Y del 858 en adelante. ¿Está bueno? Bien, pueden copiar.